Gracias, siempre estoy muy atento. Estoy acostumbrado que ya está programado, a veces cuando arranco ya aparece directamente, pero bueno, esto yo ya me meto en una reunión que ya está en curso, así que por eso te agradezco, Héctor. Va para el resto también. Háganme acordar siempre porque no lo tengo como un hábito. Eh, bueno, les decía esto, ¿no? Hemos visto de qué se trata la disciplina, cuáles son los objetivos, cuál es el rol del psicólogo deportivo y, como les decía, si nos alcanza el tiempo, hoy ya vamos a empezar a trabajar sobre las habilidades psicológicas que componen a el deportista o el futbolista en cuestión. Vamos a verlo, como les expliqué desde las primeras clases, desde un plano general, digamos, desde lo macro, y después nos vamos a meter en lo micro. ¿Por qué aclaro esto? Se los vengo diciendo el primer día. Primero vamos a ver los conceptos amplios y generales y después lo vamos a aplicar a la etapa del fútbol infantil, a la niñez y a la infancia. Así que bueno, sé que ustedes por ahí están ansiosos por meterse ya en lo que tiene que ver con esa instancia que es correspondiente, bueno, a la licencia que ustedes están haciendo, que es la licencia C y la licencia B. Pero bueno, como se les expliqué desde un principio, ¿no? Primero vamos a ver los conceptos generales y después los vamos a poder aplicar sobre ese tipo de instancia. ¿Mm? Bien, vamos a avanzar, vamos a comenzar a tratar de meternos un poquito en la teoría. Y bueno, como les decía, después vamos a llevarlo también a la etapa del fútbol infantil. Un segundito. Quiero compartir, pero no me da la opción. Vamos a ver si lo vuelvo a abrir. Bien, esto es lo que hemos visto la última clase. Hablamos del rol del psicólogo deportivo. Lo primero que hemos visto es la manera o el tipo de intervención que tenemos. Ya lo hemos repasado, ya lo hemos visto, pero lo vamos a hacer un pequeño pantallazo. Decíamos que nuestra primera intervención es con la intención o el objetivo de poder tener una evaluación y a partir de ahí tener un diagnóstico individual o a veces también de forma grupal eh, sobre, bueno, o un deportista en cuestión o, como les decía, ¿no? El análisis grupal de un grupo o de un equipo. Lo digo como forma, con forma separada porque no es el mismo concepto, digamos, ¿no? Un grupo no necesariamente es un equipo. Para que un equipo se transforme como tal, tiene que haber ciertas condiciones, ciertas características que llevan un proceso de formación. Digamos, un equipo no se constituye como tal de un momento, de una forma automática. ¿Mm? Hay un proceso de formación en el cual un grupo de personas se transforma en un equipo. Pero bueno, eso es algo que o lo vamos a ver o a fin de la cursada o el año que viene. Nuestra primera intervención, vamos a hablar sobre un deportista de forma individual. Lo primero que hacemos es tener una evaluación, un diagnóstico. Les comenté de qué manera nosotros intervenimos para poder realizar eso, la evaluación, el diagnóstico, test, cuestionarios, entrevistas, observaciones, que el deportista tenga un autorregistro, que también tenga una autoobservación, la observación que realiza el psicólogo en entrenamientos y en competencias y poder tener un conocimiento, un registro de los factores psicofisiológicos, ¿no? Esto habíamos hablado que tiene que ver con las reacciones corporales o los pensamientos que puedan intervenir en comúnmente en la cabeza o en los pensamientos que pueda tener una persona en cuestión a la hora de la práctica del deporte. Eh, con respecto a la parte, esto está dividido en la parte física y en la parte mental, la parte fisiológica y la parte cognitiva. ¿Mm? Son los factores que terminan interviniendo muchas veces no solamente en la postura o en la interpretación que pueda tener una persona de cierta situación, sino obviamente qué consecuencias tiene eso en su estado anímico y también en el rendimiento, ¿no? Un pequeño ejemplo, si una persona se ve, un futbolista se ve
amenazado por una situación, ya sea un partido, un tipo de competencia, niveles de exigencia muy grande, probablemente su parte física sufra consecuencias, ¿no? En sensaciones de cansancio, tensión en los músculos, sensación de ansiedad que a veces se representa en el estómago, sudoración fría, todas cuestiones fisiológicas que dan una muestra de que la persona está pasando por un episodio de estrés, miedo puede ser, por ejemplo, y eso son cuestiones ya de tipo cognitivas. ¿Qué pasa cuando una persona se encuentra ante grandes cargas de estrés? Generalmente el pensamiento es negativo, hay sensaciones de miedo, pensamientos también temerosos, entonces esto interviene de la parte física y la parte cognitiva, ¿no? La parte de pensamientos. Bueno, es un pequeño recortecito de la importancia de nosotros poder tener esa información para a partir de eso poder tener un diagnóstico. ¿Cuál es la segunda parte? Lo habíamos visto también en la última clase. Se hace una planificación a partir de lo que arrojen los resultados de evaluación y a partir de eso se planifica con respecto al entrenamiento de variables psicológicas, que es lo que vamos a empezar a ver hoy, a conocer ya de qué se tratan los cuatro factores que intervienen en la psicología del futbolista. Bueno, el rendimiento, obviamente, que es un punto importante para nosotros, cómo el futbolista digamos, se hace cargo, se responsabiliza de la actividad que está realizando, trabajar sobre los objetivos, si se van logrando o no. Los objetivos a veces están relacionados a un logro que no necesariamente tiene que ver con un resultado. ¿Qué quiero decir con eso? Es que voy a un ejemplo de un deporte que no es el fútbol, por ejemplo, una maratón, siempre pongo el mismo ejemplo. La gran mayoría de las personas que se dedican a ese deporte quizás como objetivo tengan el hecho de terminarlo como logro y no tanto como resultado en relación a meterse en un podio, ¿no? Son pequeños ejemplos que ustedes, esto, por ejemplo, en una consecución de objetivos con un niño, por ejemplo, no necesariamente va a estar el análisis del resultado o poder cumplir con un objetivo, no siempre va a estar relacionado a un resultado. Probablemente con un niño ustedes tengan otros tipos de objetivos también, que tenga que ver con la incorporación de algunas cuestiones, si quieren, principios de cuestiones tácticas o de orden, o por ahí cuestiones vinculadas al fair play, por ejemplo, ¿no? Que ustedes pueden transmitir como parte de los valores formativos de un niño, no necesariamente en ganar o perder o en un resultado, sino que buscan, cuál es el logro que ustedes buscan a la hora de trabajar con un grupo de chicos. También obviamente tendrá que ver si el lugar donde ustedes se insertan, donde ejercen, tenga que ver con un tipo de institución recreativa o un tipo de institución competitiva, ¿no? Entonces, a la hora de ustedes de poder hacer una evaluación de los objetivos realizados o no, que tengan en cuenta eso, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes se proponen? A veces estará vinculado a un resultado deportivo y a veces estará vinculado a un logro, ¿no? A poder lograr algo que ustedes se proponen. Bueno, es un pequeño ejemplo de esto, ¿no? De trabajar sobre los objetivos propuestos y si se logran o no. Bueno, las habilidades sociales también, lo que tiene, como esto es un deporte de equipo, también se evalúa cómo un chico, un futbolista profesional y demás puede fomentar su trabajo en equipo, no solamente desde el rol y la función que cumple, incluso en el alto rendimiento, dentro de la parte social hay ciertos miembros de un equipo que cumplen un rol, como por ejemplo el capitán o algún referente u otro tipo de roles que ya veremos cuando trabajemos psicología de los equipos deportivos. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que nosotros abordamos y planificamos a partir de, como les decía, una evaluación y un correcto diagnóstico, ¿no? Son puntos súper importantes para nuestra intervención. Punto número 3, cómo intervenimos, lo hablamos en la última clase, de forma directa con el deportista, con el entrenador o con un equipo, o de forma indirecta. Yo les había explicado algunos ejemplos de cómo podemos diseñar o aplicar estrategias que a veces no las hacemos directamente nosotros, pero sí las transmitimos para que la ejecute, por ejemplo, o un técnico o la familia, ¿no? Lo habíamos visto este ejemplo en la parte de la niñez.
A veces nosotros trabajamos directamente con las familias para que sean las familias las que apliquen las estrategias con sus hijos, ¿no? Eso es un tipo de intervención indirecta. Bueno, actividades de educación y formación no es algo que nos compete demasiado en esta etapa. Y bueno, la investigación, como toda ciencia, es necesario que podamos nosotros también dedicar nuestro tiempo y nuestra energía a la investigación, que es lo que produce que muchas veces la disciplina evolucione, ¿no? Cuando hay trabajos de investigación, que se proponga algún objetivo, que se pueda contrastar, que se pueda realizar o no, y a partir de esa conclusión también nos da la posibilidad de evolución dentro de lo que es el desarrollo profesional que tenemos los psicólogos. Bien, esto lo hemos visto en la última clase. ¿Alguna duda, algo que ustedes quieran consultar? ¿No? Bueno, avanzamos. Bueno, ¿cómo intervenimos? También bastante sencillo. Un espacio de escucha y contención donde el futbolista pueda expresar su parte emocional y sus sentimientos, algo que no tiene mucho lugar en otras áreas. Generalmente el entrenador, el director técnico se ocupa de otro tipo de funciones dentro de lo que es no solamente el rol del entrenador, sino también del futbolista. Lo que quiero decir es que muchas veces el técnico pone énfasis en la parte puramente deportiva y me parece correcto, pero bueno, la parte humana, nosotros intentamos generar esto, ¿no? Un espacio de escucha, de contención, que circule la palabra, que pueda generar algún tipo de contención, expresión de sentimientos, cosas propiamente humanas, ¿no? Que muchas veces alivian o puede tener digamos, un lugar de contención para la persona en cuestión, que a veces está pasando algún tipo de sufrimiento, ya sea deportivo o a veces que tenga que ver con factores personales. No todos los entrenadores generan ese espacio, por eso yo no lo cuestiono. Algunos quizás sí, otros no. Depende de la función o el objetivo que tenga cada uno. El estilo de liderazgo también, algunos le dan lugar a la parte humana, otros no, solamente a la parte deportiva, insisto, lo respeto, pero bueno, alguien, si no lo hace el entrenador, en algunas instituciones ustedes podrán trabajar con psicólogos y tendrán esa posibilidad, y en otras, bueno, quizás les toque a ustedes tener que generar ese espacio también. Bueno, un tratamiento donde se puedan trabajar problemáticas personales, un poco lo mismo, cuestiones psicológicas que ayudan a mejorar el rendimiento, lo vamos a ver hoy, qué cuestiones psicológicas, yo ya se los adelanté en clases anteriores, motivación, confianza, atención, concentración, control de presiones, son las 4 habilidades que hoy vamos a conocer y que a partir de la clase que viene vamos a meternos ya en el concepto de motivación como primera habilidad que vamos a empezar a conocer en profundidad y a caracterizar principalmente eso, de qué se trata la motivación. Y obviamente vamos a ver estrategias que ustedes van a poder utilizar en el ejercicio de su rol. Bien, punto número 4, espacio de información y principalmente de prevención. Porque, bueno, la prevención es un factor fundamental para la salud, digamos, ¿no? Acuérdense que uno de los objetivos de la psicología deportiva era la prevención y la búsqueda de bienestar de la persona con respecto a su salud mental, ¿no? La prevención es un punto muy importante para la salud. Y bueno, a veces podemos lograr algún tipo de recurso de afrontamiento que pueda tener la persona y que ayude a prevenir algún tipo de malestar. Y bueno, a veces eso no es posible porque o no lo percibimos o a veces simplemente no hay posibilidad de prevención, ¿no? Un poco venía hablando la clase anterior, me tocó estar con la licencia PRO y nos tocó ver los factores psicológicos de las lesiones, de la producción de lesiones, y veíamos obviamente el estrés, cómo puede influir en una lesión, y decíamos que a veces eso hay métodos de prevención y a veces no, simplemente suceden, y bueno, nosotros también tenemos que asimilarlo de esa manera. Bueno, algunos tipos de prevención, rapidito, que figuran acá: evitar el sentimiento de soledad, aislamiento y omnipotencia. Esto pasa mucho con el futbolista, ¿no? Esa sensación de yo voy a poder con todo, yo no necesito ayuda, yo lo voy a resolver, voy a volver a jugar a mi nivel, no pasa nada, lo voy a resolver, hasta que llega un momento que se siente colapsado y bueno, muchas veces ya eso puede generar lo que aparece en el último punto, cuando uno no puede expresar, puede quedar
en un espacio o en un lugar de frustración muy grande, de ansiedades muy grande, algo muy común en los tiempos de hoy. La ansiedad es un concepto que nosotros lo vivimos y lo percibimos como miembros de una sociedad que, bueno, que nos toca atravesar por distintas problemáticas sociales que hacen que, bueno, la ansiedad esté presente como un factor propio del padecimiento o el malestar. Si no se hace algo con eso, la ansiedad trae no solamente afecciones físicas y cognitivas, sino otro tipo de desencadenamientos más graves, ¿no? Para la psiquis humana, como puede ser, por ejemplo, el estado de depresión, que aparece también como un condicionamiento que en el fútbol y en el deporte aparece mucho, ¿no? Por los niveles de exigencia muy grande, por la sensación de vacío que a veces tiene el deportista, no solamente cuando no logra los objetivos, sino muchas veces también cuando los logran, ¿no? Uno de los casos más emblemáticos de esto fue el padecimiento o el caso que tuvo Andrés Iniesta, quizás alguno de ustedes lo recuerde. En algún momento quizás de la cursada veamos algún recorte de ese tipo de casos donde un futbolista se encontró en el mejor año de su carrera, donde había cumplido absolutamente todos sus objetivos, con un estado de depresión muy grande. El deporte de alto rendimiento tiene muchos casos de suicidios, ¿no? No solamente en futbolistas o deportistas en curso, digamos, mientras están realizando sus actividades, y muchísimos también casos han sucedido eh, posterior al retiro, ¿m? Cuando no hay una correcta elaboración de ese proceso que implica realizar un duelo. Lo vamos a ver los que nos reencontremos en la licencia pro. Vamos a ver de qué se trata, ¿no? El retiro deportivo y, bueno, cómo la depresión también muchas veces es un factor que lamentablemente atraviesa a los deportistas, principalmente a los de alto rendimiento, ¿no? Donde se ven eh, exigidos por altísimas cargas de, bueno, valga la redundancia, de exigencias, de, bueno, búsquedas de resultados y demás, exitismos, críticas muy salvajes. Bueno, el deporte de alto rendimiento nada tiene que ver con la salud, entonces a partir de eso es que se pone en peligro el bienestar físico y psíquico de los deportistas en cuestión, y la depresión muchas veces es un lugar donde termina desencadenando ese padecimiento. Creo que Profe, esto, sí, Mariano, buenas noches. ¿no? Martín Hidalgo, eso puede ser que le pase a los deportistas de alto rendimiento por el tema del abandono, de la soledad, del olvido, que en su Sí, momento cuando eran es, famosos los llamaban de todos lados y de golpe nada. sí, es uno de los factores que termina influyendo, digamos, de forma negativa, es un cambio muy rotundo de vida, ¿no? En relación a los niveles de exposición, como bien decís vos, de reconocimiento social, bueno, de un montón de factores que rodean al deportista. Y el cambio es muy brusco, digamos, ¿no? Primero porque a lo que se dedicaron durante toda su vida ya no lo hacen más. Entonces, si no hay algo que genere, digamos, una continuidad en su vida, genera un espacio de vacío muy grande. El reconocimiento social, como decís vos, es un factor que puede, si no está bien dirigido, bien elaborado, bien duelado, eso puede traer estados de confusión muy grandes. Después hay otros factores como el ingreso económico, por ejemplo, ¿no? Muchos futbolistas tienen un ingreso, algunos muy altos, la gran mayoría no, pero como tienen que continuar con su vida en una edad donde todavía son viejos para el deporte, pero jóvenes para la vida. Entonces muchos tienen que recomenzar su vida a los 30 y pico, y quizás muchos no están preparados ni para realizar otra actividad, ni para generar el ingreso que tenían mientras eran productivos en lo que se dedicaron. Entonces eso es otro golpe que genera una desestabilización. Y otro punto muy importante que no muchos le dan lugar, pero sí es sumamente importante de la psiquis, es que el futbolista, cuando logra llegar a ser profesional y trabaja y compite desde que son edades muy chicas, cuando les toca el retiro, muchas veces no saben dónde poner esa adrenalina, dónde poner esa exigencia, dónde poner ese tipo nada, de exigencia a la que está acostumbrado el deportista. Entonces, cuando salen a la vida, muchas veces no saben dónde,
poner todo eso y eso es lo que a veces lleva a malas decisiones. Algunos se meten en el Justo juego. profe, perdón que lo interrumpa, Sí. justo quería dar mi experiencia Ah, dale, Dani, justo con lo que bienvenido. estabas hablando. Bueno, buenas noches primero. Buenas noches. A mí en pandemia, cuando el fútbol se paró y todo y no sabía para dónde iba, Mm, tomé la decisión de cambiar de estilo de vida. mm, Eh, me surgió una propuesta laboral totalmente diferente y era muy buena para mí y bueno, opté por no seguir jugando mm, y comenzar otro estilo de vida totalmente diferente. mm, Cuando comencé fue todo muy lindo, todo nuevo, lo que vos hablás de la adrenalina del comenzar y todo, hasta que llegó un momento que mm, empezaron a pasar los días, como una forma de decir sin pena ni gloria, que había No, días pero está muy buena la frase, está buenísima. que me pasaban como si nada, nada productivo, nada, y me faltaba esa adrenalina de la competitividad constante que tenemos nosotros todos los días Sí, niveles de y dar exigencia ese. muy grandes. Es que nosotros estamos todos los días exigiéndonos para que el técnico nos elija, compitiendo contra otros compañeros para ganar su lugar y Totalmente. compitiendo los fines de semana contra un rival por resultados y Con con uno toda la mismo, exigencia que con uno mismo también, superándose y bueno, tal cual. y también que con el ojo de la gente que te juzga y me empecé a sentir cada día un poquito más triste. ¿Mm? Me empecé a Absolutamente. sentir más ¿Mm? triste, triste, triste y sentía que nada me llenaba y a la mínima que me sonó el teléfono y me surgió una propuesta de volver a jugar, me senté con mi pareja de turno en ese momento y le dije, mirá, no sé cuántos años tendré para seguir jugando a fútbol, pero sé que para trabajar voy a tener toda mi vida ¿Mm? por delante y nada, y creo que por un tema de salud mental, anímica mía, quiero volver a jugar. ¿Mm? Y volví, dejé de trabajo ese que por ahí era mejor y me fui a jugar a algo que era económicamente y todo era mucho peor. ¿Mm? Pero yo Sí, era tenías la feliz. necesidad desde otros lugares Mi de- pareja no lo entendió y me separé por esa decisión. ¿Mm? ¿Mm? Y no me importó, yo fui feliz con la decisión que tomé y creo que no me equivoqué. Bueno, bienvenido, Dani, qué Pero bueno bueno, que te mi surgió una experiencia oferta. era esa. ¿Mm? Justo que vos tocaste el tema de la Sí, adrenalina, sí, sí. lo que lo necesité y no me daba cuenta ¿Mm? cuando me faltó. ¿Mm? Perdón. El Es vacío, que... ¿no? Porque se siente un vacío. Yo también lo sentí cuando tuve que dejar el fútbol por una lesión. ¿Mm? Eh, que hoy en día me siento vacío en ese aspecto porque siento que podía haber hecho mucho más y no lo logré por una lesión, está bien, no es que yo no me paso por otro lado, pero siento ese vacío que Dani lo habrá sentido, por eso tuvo la suerte y pudo volver, y yo sentí ese vacío cuando tuve que dejar de jugar. ¿Mm? Bueno, por eso, digamos, ¿no? El tema del retiro deportivo es un tema muy, muy complejo porque a veces el futbolista deja el fútbol y a veces el fútbol deja al futbolista, digamos, ¿no? A veces una lesión y demás, no es una situación que uno pueda elegir, sino que el contexto termina generando ese retiro. Es largo para hablar, está bueno el tema, es un tema social, yo lo voy a ver en la licencia pro porque bueno, a veces el retiro se da, en el mejor de los casos, a los 30 y pico, y a veces se da a los 20 y pico, a veces a los 10 y pico, porque un chico que no logra convertirse en profesional también tiene que dedicar su vida a otra cosa, obviamente con otros márgenes, pero los niveles de decepción son muy grandes, ¿no? Como decías vos, Diego, no siempre los futbolistas se retiran con ese partido homenaje y en el lugar donde elige y demás, Vení. ¿no? A veces se retiran como buenamente pueden. Bueno, el caso tuyo, Dani, es parecido al del pelado Sí, a mí Almeida. se me presentó un plan B y Mm. bueno, pero también después eso me dejó pensando y dije, si Y por ahí, empecé a prepararme eso te iba a para decir, el por ahí te dio un futuro, margen de para decirme, preparación. claro, dije, bueno, cuando me vuelva a pasar esto, porque Sí. obviamente que yo también quería, digo, bueno, el día que me retire va a ser por decisión mía. Mm. Y es lo que me vengo planteando, pero también quiero que el día que tome la decisión
la tome convencido, que no me vuelva a pasar lo mismo y también que me agarre preparado para el Totalmente. post. Porque está en juego tu salud, vos mismo lo decías, tristezas muy grandes, posibilidad de esto de depresión. A veces se toman muy malas decisiones. Yo Mm, tuve Me contacto pasó de estar como enojado, no quería ver totalmente, fútbol, no me interesaba nada, hasta que después de a poquito lo volví a incorporar a mi vida y bueno, nada, después terminé volviendo. Y tuve la dicha de poder volver, por ahí muchos que intentan y totalmente. no pueden. Sí, totalmente. Y eso también es una frustración muy grande. Y bueno, también esto lo que decía Diego, que qué objetivos se fueron cumpliendo, que no, digamos, ¿no? Uno a veces se queda con la imagen de... Pero, pero podés seguir en el fútbol, Dani. No hace falta que sea como futbolista, por algo también estás acá haciendo este curso. La adrenalina, no sé si será la misma que el futbolista, pero Sí, pero depende de qué lado lo quieras todo de seguir. Si seguís del lado del técnico, por ahí la adrenalina esa la vas a sentir. Si Igual es vas, el pasaje, Marco, que está muy bien lo que vos decís, pero ese pasaje de ser futbolista técnico también implica un duelo, porque lo peor que te puede pasar es que vos seas entrenador pensando como futbolista. Si algo de eso, no sé, el proceso de cierre de la etapa de futbolista, por más que vos sigas ligado al fútbol, la tenés que hacer, porque ya ese rol no lo cumplís. Y bueno, eso también puede generar algunas hay que aprender a frustraciones. separar eso, el Sí, y futbolista claro. del aparte, técnico. incluso a mí me ha tocado de la experiencia que tengo hoy de futbolistas que, técnicos que no dejaron, digamos, de pensar como futbolistas, entonces a veces creen o piensan que los futbolistas van a resolver como ellos resolverían, entonces hay algo en la comunicación que no termina de asimilarse de la mejor manera. Pero es un tema también, nadie, es muy, no sé si nadie. Es un proceso, Marco, no se trata que, bueno, ahora no soy más futbolista, soy técnico y no, es un proceso que lleva a veces un tiempo, que lleva... lo que pasa es que para poder ejercer bien tu rol de entrenador, tenés que dejar de ser futbolista, porque Lo si que no dijo Dani se entrecruza. recién con el tema del enojo, yo cuando me pasó lo de la lesión, tuve 2 años sin mirar un partido de fútbol. eh, Habré estado 4 años sin jugar al fútbol, siendo que ya podía a nivel amateur o con mis amigos, pero no quería saber nada. Estaba enojado, hasta con Dios me enojé. Mira que lo veo así, hasta con Dios me enojé. Bueno, Después, pero por eso digo, ¿no? Tiene que ver con una etapa muy traumática que tiene que pasar no solamente la persona, sino obviamente cumpliendo un rol de futbolista y esa parte traumática, si no se asimila, si no se hace un duelo, si no se hace un proceso de, bueno, de sanación también, como bien decías vos, ¿no? Profe, De estar enojado. Perdón, Héctor, ya te dejo, le sí, quiero sí, dar la sí. palabra a Mariano, que está con la mano levantada hace unos minutos. Ya Ahí, sigo con vos. Sí, gracias, profe. Buenas noches. No, por favor. Hay una nota que le hicieron a Luis Día, que bueno, él tuvo el caso de retirarse muy Mm. prontamente de fútbol por el tema de las rodillas. Sí. Y bueno, y por suerte pudo encontrar su camino, bueno, seguir dirigiendo y tuvo éxito. Mm. Pero justamente ese lapsus, este cruce entre futbolista y técnico lo cuenta muy bien cómo lo sufrió y cómo lo padeció hasta desconectar un Sí. lado con el otro. Mm. Y Sí, después, bueno, Ruggeri cuenta siempre el tema del retiro, que para él dentro de todo fue bueno porque dentro de su época no eran muchos los que llegaban a tener un buen nivel económico y tal a seguir cual, trabajando en sí. algo, Y aparte un tipo que habrá pero él lo cuenta muy bien. cumplido todos sus objetivos como futbolista. Fue campeón del mundo, campeón de América, jugó en lo más grande de este país. Digamos. Son esas personas que son soñadas. Uno piensa incluso, no sé, en el retiro, no sé, del Kun, que fue por un problema que ni siquiera era futbolístico, pero bueno, son futbolistas que han tenido ya un logro en su carrera que quizás no sea tan... eh, Claro, bueno, pero Ruggeri cuenta también de compañeros de él que han sido campeones del mundo, que no han sí, sí, tenido la sí. suerte de retirarse de la misma forma de él y también han tenido problemas graves No, no, por eso, psicológicos y es un todo. tema re delicado, ya lo hablaremos cuando sea el momento, pero sí es importante eso, la preparación y aparte los mecanismos de defensa a veces no permiten. A mí me pasa hoy que yo dentro de estas evaluaciones que les conté que a veces realizo y demás, una de las preguntas que les hago a los futbolistas es, bueno, ¿qué querés hacer cuando te retires? Y hay un porcentaje muy alto que te dice, no, no lo pensé, no quiero saber de nada de eso, hay como una especie de negación. Pero bueno, ahí es donde uno también de a poquito tiene que ir abriendo camino a eso, precisamente para lo que dice Dani, digamos, ¿no? De que en el momento en que toque esa situación, que es inevitable, que haya un recurso
no solamente psíquico, sino también a nivel de económico, de producción, de sentirse productivo, de, bueno, ¿qué hago si me dediqué toda la vida a esto? Hay una película muy interesante que les recomiendo que miren, que se llama El Cinco de Talleres, que cuenta la historia de un futbolista que jugaba en Talleres de Remedio Escalada y que, bueno, sufre creo que una expulsión, que le dan creo que 8 fechas y ya estaba en la etapa final de su carrera y a partir de ahí empieza a trabajar sobre su posible retiro y una de las primeras cosas que hace es terminar el secundario. Pero para que pueda hacer eso fue importante el apoyo de su mujer. Y también se ven algunas cosas sociales interesantes, porque el padre, por ejemplo, le decía, no, estás para jugar un par de años más, entonces a veces el entorno, por su propio deseo, quieren que el futbolista siga ejerciendo su rol, porque eso obviamente para un padre que el hijo juega al fútbol seguramente significa muchas cosas. Bueno, Dani, vos contabas también lo que fue en tu caso el hecho de tener que separarte por una decisión de este estilo, digamos, ¿no? Esto atraviesa socialmente a la persona, digamos, en lugares muy, muy sensibles. Les iba a contar también, tuve la suerte no solamente de trabajar, sino de forjar una amistad con un futbolista que hizo una carrera muy buena, fue campeón independiente. Y a pesar de que tenía un buen pasar económico y un nombre en el fútbol, él me decía que lo que más le costó era esto que le decía de la adrenalina, entonces él me decía que empezó a hacer cagadas, que empezó a invertir en negocios, que no estaba preparado para eso, pero él quería tener la adrenalina de meterse en un lugar y competir y demás, y buscaba competir en un lugar que no era para competir. Él me decía, yo tenía que tomar otro tipo de decisiones, pero empecé a meterme en negocios que no conocía el palo, que no conocía cómo manejarme, pero era, bueno, le meto, le meto, le meto, le meto, y no era lo mismo que el fútbol. Entonces eso lo llevó después a desordenarse económicamente. Bueno, toda una historia de reconstrucción por no tener, digamos, por ahí un plan, una aceptación, una asimilación. Pero bueno, es un tema bastante profundo. Héctor, ¿querés agregar algo? Sí, yo le iba, ¿se escucha ahí? Sí, sí. Sí, le quería hacer una pregunta sobre el tema ese de que cuando el jugador se retira, ¿no? Y puede ser que pase por el lado también de como que Sí. de aceptar de que ya está, que ya terminó y también no quedarse vacío, como por ejemplo lo del CUM. Habrá sido complicado saber de que no llegó al final y tuvo que bajarse, ¿no? De la No, competencia sí. antes de tiempo. Mm. Quizás si uno sabe, vayan para allá, quizás si uno sabe que ya está, que ya terminó, que ya era todo lo que tenía que, llegó como al final, ya es como que uno lo toma diferente y dice, bueno, listo, llegué al final, ya di todo, ya pasé por todo, este fue el final y listo, ya uno es como que se va satisfecho, lleno de que eso terminó. Ahora, como comentaba Mariano, el tema de Subeldía, que en la mitad de carrera o lo que sea, por una lesión tuvo que bajarse y a eso ya como que queda un vacío. No, no, ¿Es totalmente. A ver, diferente o no? siempre es una decisión, una situación o una condición, digamos, traumática. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de que si el cuerpo le diera al futbolista de alto rendimiento la posibilidad de jugar más cantidad de años, lo haría, digamos, no por una cuestión de deseo. Pero bueno, sabemos que el futbolista de alto rendimiento tiene suena horrible, digamos, ¿no? Pero una vida útil en el sentido de que entre los 30 y pico y casi hoy por ahí un poco más, pero el inicio de los 40, en ese momento es la etapa del final. Entonces siempre hay que tener algún proceso en el mejor de los casos, de aceptación. En algunos casos eso se da, como hablábamos anteriormente, por elección del deportista, que quiero decir eso, que el futbolista abandona o deja el fútbol y en algunos casos el fútbol deja al deportista. Bueno, esto del CUM fue algo que el fútbol lo terminó abandonando su carrera, digamos, o interrumpiendo su carrera. No fue algo que él eligió, seguramente. Entonces, obviamente que eso va a tener un impacto
psicológico, pero bueno, es un caso donde al menos creo que ha cumplido un montón de los objetivos que se había puesto, económicamente no tenía ningún problema, entonces no digo que no le habrá dolido o lo que sea, pues no lo sé, me imagino que sí, pero por otro lado, bueno, al menos tenía resuelto un par de cositas, tenía resuelto. Peor es para aquel futbolista que el deporte lo deja a él, no es una elección personal y que encima hayan quedado otras cuestiones que no están resueltas, como la parte económica Claro. principalmente. ¿Viste? Entonces, bueno, cada caso es distinto a todos. Hay algunos que se retiran porque, bueno, porque eligen el momento y, no sé, hay varios casos de, no sé. Claro, ahí ya es más leve Sí, sí, el Angelito Di golpe. María, por ejemplo, Ahí ya es más ahora leve. anunció su retiro de la selección y se dio Ujú. de una manera soñada, digamos, ¿no? Sí, Entonces, igual nada, es un igual me duelo. imagino que el otro día Igual es cuando un estaba en la duelo. platea se habrá querido Sí, sí, bajar y ponerse los cortos, digamos, ¿no? Por sí, eso sí, digo, va sí, a sí. ser todo, es todo un proceso. Pero bueno, estamos hablando de la pero amplísima minoría que primero que tiene, digamos, un pasar económico que el fútbol les permitió acomodarse para el resto de su vida. Amplísima minoría, la grandísima mayoría de futbolistas no logra eso. Son muy poquititos los que se aseguran un bienestar económico para el resto de su vida. Y después lo más importante es, bueno, ¿qué vas a hacer después? Porque tenés 30 y pico, insisto, sos muy joven para la vida, pero viejo para lo que vos querés hacer. Y ese es un proceso de asimilación que, bueno, nosotros lo que intentamos es generar algún tipo de, no solamente prevención, sino de generar, digamos, algún tipo de base, algo que le permita al futbolista continuar con su vida. El ser entrenador es una de esas salidas, pero también hay otras. Hoy hay muchos que se preparan para ir para ser representantes, otros se preparan para ser managers. Son distintos, digamos, nuevos roles que hay dentro del fútbol y que le permite al futbolista, digamos, continuar dentro de un ambiente donde tienen algún tipo de conocimiento, obviamente eso les da una ventaja, pero también tienen que hacer un duelo del jugador, digamos, ¿no? De hecho, bueno, hay infinidad de casos de futbolistas que fueron dirigentes y que después las cosas tal vez no le salieron bien porque su cabeza seguía siendo la de futbolista. Entonces, nada, doy pequeños ejemplos de que no siempre es a ponerse a hacer otra cosa, sino hacer el duelo del futbolista. ¿Se entiende? Eso es una instancia psíquica que es fundamental para continuar con la vida, porque si no todo el tiempo vuelve lo otro y vuelve en forma de frustración. Pero bueno, es ya un tema para hablarlo más en otro momento. Mauro, Mauro, ¿estás ahí? Sí, Ahí sí. profe, me anda mal internet. No, no hay problema. No, era para decir esto, que una vez un compañero mío me dijo que el futbolista es el único ser humano que muere dos veces en la vida. Sí, sí, pasa a ser ex, viste también. Yo no sé si algún día seré ex psicólogo. Seguramente no me llamen así, digamos, ¿no? O me llamarán Ariel o seguiré siendo. Eh, El ex jugador es una manera de nombrarlo de que estás afuera, Tal cual. ¿no? Si eso no está bien asimilado, pues si está bien asimilado, uno dice, bueno, es ex y está bien, pero a veces es como meter el dedo en la llaga, ¿viste? Meter el dedo en la Sí, herida una y otra vez. Pero sí, es esa la de se muere dos veces, lo he escuchado. Y bueno, nada, es un caso para hablar, vuelvo a lo mismo, ¿no? Interesante, pero bueno, quizás no es lo que hoy nos compete Pero, tanto. profe, eso le debe pasar a todos los deportistas de alto rendimiento, que se Totalmente. retiran de Sí, la sí, disciplina. totalmente. Eso Totalmente. iba a decir a todos los futbolistas. Es Hay una un, profesión, es distinta a toda la del deportista. bueno, hay un futbolista en un reportaje, él se quejaba, le decía al reportero, ¿por qué no fui actor? ¿Por qué no fui cantante? Dice, yo a los 35 años ya soy viejo y me tengo que retirar, y un cantante puede cantar hasta el Sí, día que se muera. al pájaro Canigia lo escuché. El pájaro Sí, canijo, sí, exactamente. ese que decía eso. mi Igualmente, papá, profe, ahora está el senior que por ahí ayuda a hacer el duelo
a estirar la carrera, digamos. Sí, que uno lo que recomienda ahí es que vayan a divertirse un poco, ¿viste? Porque después también eso, si, digamos, si se lo toma de la misma manera, se van a encontrar un poco con lo mismo, digamos, ¿no? Porque no es lo mismo, porque ya su condición física no es lo misma, no van a poder hacer lo que Sí. hacían antes, entonces también puede tener un efecto, ¿viste? Yo creo que Pero está bueno. tira la carrera. Sí, está bueno para, me parece, para una cosa hasta de disfrutarlo Para, de otro lugar, ¿no? Un encuentro con amigos. No sé, estoy tratando de la parte más ideal, digamos, ¿no? Pero sí, sí, está bueno lo del señor, digamos, ¿no? Aparte los mantiene contenidos dentro de una institución, esas cosas sí las he visto. Y está bueno. Y por ejemplo, el senior no se hizo con una idea de esto, digamos, Lo que de pasa es que en estirarle el un poco señor, la... por ejemplo, no se cobra, no Sí, hay, por eso digo, es pero para más. ayudarlo Sí, mentalmente sí, sí, al sí, jugador claro que a que todo sí. ese o sea, a que estirar la carrera, digamos, No sé si estirar la carrera, pero al menos de que haya un espacio de encuentro donde el fútbol siga siendo un una motivo, posibilidad. claro, tal cual, y bueno. Pero Me bueno, parece obviamente que más, no se cobra lo claro, que cobran como profesionales, ni siquiera sé si cobran o no, pero sí está la me parte parece que es más institucional y demás. Sí. Pero bueno, está profe, bueno. una Ariel, construcción. Sí. Ariel, una cosita más. No, mi viejo corrió 20 años en turismo carretera Mm, y cuando se tuvo que retirar, le había agarrado una depresión bárbara y después empezó a correr a través de mi hermano. mm, Lo logró meter en las camionetas, en las TC Pickup, y entonces ahí como que volvió a vivir, ¿viste? mm. Bueno, Eh, pero lo mismo, por- ¿no? Que espero que sea acompañando, porque si no tu hermano lo va a padecer. sí, sí, y sí, es así. Pero bueno, y por eso te digo. Pero bueno, bueno, nada, ya volveremos sobre esto, ¿eh? Quiero que avancemos un poquito más que nada para que no se le vuelva después tan chicle a ustedes el hecho de tener tanta información teórica. Bueno, quiero continuar un poquitito más que nada en esto del rol del psicólogo, así ya no lo vemos o podemos seguir avanzando. Bueno, creo que esto lo vimos también en la última clase, cómo nos incorporamos a una institución o a un equipo de trabajo, puede ser de tres lugares distintos, como miembro del cuerpo técnico, como miembro del cuerpo médico o como asesor o consultor externo a una institución, miembro del cuerpo técnico. Bueno, la gran diferencia es que uno forma parte obviamente de un staff donde el jefe es el entrenador o digamos la cabeza del grupo es el entrenador. Dentro del cuerpo médico se trabaja apuntando más a la salud mental. Dentro de un staff que el responsable es el director médico. Lo interesante, digamos, de este lugar que me pasa un poquito a mí, yo soy parte del cuerpo médico del club, es que podés hacer la doble función, digamos, podés trabajar también para el técnico, pero formás parte de un staff médico. Eh, Esa es la diferencia. Y bueno, como consultor o asesor externo es cuando por ahí cierta institución no cuenta con un profesional de la salud en su staff, entonces a veces recurren a alguien que por fuera, digamos, ¿no? Y pasamos, a mí me pasan bastante también porque también hay futbolistas que a veces, digamos, el abordaje dentro de un club no es el mismo que uno puede tener, digamos, en un espacio privado, porque bueno, a veces el club, más allá de la exposición, los tiempos son distintos y demás, entonces muchas veces también se recibe al deportista por fuera de la institución. En todos los lugares me parecen válidos, la diferenciación es, insisto, ¿no? ¿Quién es el que manda? ¿El técnico, el médico o bueno, uno mismo cuando el futbolista viene de parte privada hacia la búsqueda de ayuda? Bueno, esto es lo último que vemos desde la parte del rol del psicólogo deportivo. Ya a partir de la semana que viene, quedan 5 minutitos, no voy a agregar nada más. Vamos a empezar a trabajar sobre esto, ¿no? El esquema de interrelaciones de habilidades psicológicas. ¿Qué es esto? Bueno, se los presenté, es el lugar en el cual, o son los puntos en el cual nosotros intervenimos no solamente, como les decía, en la búsqueda del equilibrio o la salud mental del futbolista, sino de mejorar el rendimiento, ¿no? Y bueno, ya cuando trabajemos estos aspectos, los vamos a no solamente a definir y a reconocer, sino a tratar de buscar estrategias que les pueda servir a ustedes para después intervenir. Y esto estará mucho más apuntado ya a la parte plenamente deportiva. Vamos a trabajar la clase que viene en poder reconocer cada uno de estos conceptos: motivación, confianza, concentración y atención, control de presiones.
Como ven, son relaciones que son bidireccionales, que quiero decir de que cada una de cada una de las habilidades psicológicas se interrelacionan con las demás y tienen influencia una sobre la otra. Lo hemos visto en las primeras clases, ¿no? Motivación y confianza, por ejemplo, sabemos que tienen una relación directamente proporcional. Uno podría pensar que a mayor motivación, mayor confianza también. Algo parecido pasa con la atención y la concentración. Digamos, si estos dos factores, motivación y confianza, se encuentran equilibrados y fortalecidos, probablemente el deportista se encuentre en foco, ¿no? Pudiendo tener su atención y concentración puesta en la tarea que está realizando y las presiones puedan ser equilibradas o controladas. Ahora, si se falla en este aspecto, en el control de las presiones, y se desencadena un episodio, ya sea de estrés, de exceso de ansiedad, miedos, pensamientos negativos, probablemente termine afectando en la motivación, en la confianza y en la atención y la concentración. Por eso vamos a ver como punto central, se los adelantó, la importancia de la puesta de objetivos, ¿no? Tiene que ser cuidadosamente trabajada o cuidadosamente trazada, porque como ven es el punto central. A partir del objetivo que ustedes se propongan en las distintas edades en las que trabajen, van a poder trabajar factores motivacionales, van a fortalecer la confianza y a partir de ahí se puede trabajar sobre lo que vamos a buscar, que es este punto, ¿no? La búsqueda de la optimización del rendimiento deportivo. Este gráfico se llama la U invertida. Por ahí en algún momento lo hayan escuchado, lo vamos a ver, porque nuestro objetivo va a ser, como les decía anteriormente, la psicología del deporte tiene dos objetivos: cuidar la salud mental del futbolista o del deportista y buscar el punto de optimización de rendimiento. ¿Cuándo se logra esto? Bueno, acá, si se interpreta este gráfico, van a poder ver que el punto máximo de rendimiento se encuentra justo en el punto medio de la habilidad que ustedes quieran poner. En este caso, por ejemplo, es el arousal fisiológico, es la activación fisiológica. No le den demasiada importancia porque acá, por ejemplo, podría decir confianza. Supongamos que en el eje horizontal, acá diría confianza. Bueno, vamos a ver que el punto de rendimiento máximo está en el equilibrio justo, ¿no? ¿Por qué? Porque si usamos un poquito de lógica, vamos a ver que alguien que está con baja confianza, que estaría más cerca de este extremo, del extremo izquierdo, van a ver que el rendimiento, si la confianza es baja, el rendimiento también es bajo. Ahora, si la confianza está en exceso, ¿no? Lo que se conoce como exceso de confianza, el rendimiento también es bajo. ¿Por qué? Porque afecta a los niveles atencionales, a los niveles de motivación. Si alguien está con exceso de confianza, la motivación, ¿ustedes creen que va a ser la equilibrada? Y probablemente no, porque alguien que está con exceso de confianza sobra la situación, no se esfuerza al máximo, no da lo mejor de sí, entonces empieza a desperdiciar talento, ¿no? El foco atencional, por ejemplo, también se ve distorsionado. ¿Por qué? Y hay jugadas que se nota, el que está con exceso de confianza no tiene percepción del peligro de cierta jugada, las distancias no las mide bien. Son situaciones que, como les digo, termina afectando el rendimiento. Entonces nosotros lo que vamos a buscar es esto: el punto máximo de rendimiento en el equilibrio entre la habilidad que trabajemos, confianza, atención, concentración, control de presiones. Siempre vamos a tratar de encontrar este punto, que obviamente es el más difícil, ¿no? Si no, todos rendirían al máximo de sus posibilidades, pero bueno, en definitiva es nuestro objetivo, tratar de encontrar este punto, ¿no? Donde haya un equilibrio justo entre por ejemplo, ¿no? El exceso de confianza y la baja confianza, de encontrar ese punto, ¿no? El que le va a generar un estado óptimo de rendimiento. Por supuesto que no es fácil de conseguir, pero bueno, es nuestro objetivo, bueno, el mío desde el área que me toca y el de ustedes como entrenadores también, ¿no? Uno de los objetivos que seguramente se van a proponer es de tratar de sacar, como se dice, lo mejor de cada futbolista o de cada persona. Bueno, nada, hemos llegado al final. Nos toca ya descansar, son las 10:30 de la noche. Así que bueno, nada, agradecerles como siempre por la clase. Nos volvemos a ver el jueves que viene. Voy a tratar de ponerme al día con la parte administrativa, subirle las clases, el material y demás. Ténganme paciencia, lo que menos dispongo es de tiempo. No me quiero excusar, pero bueno,
En cuanto pueda lo voy a hacer. Bueno, la clase que viene continuamos. Cualquier duda, cualquier consulta, lo seguimos la semana que viene. Muy bueno, profe. Gracias, Bueno, profe. profe. Gracias. Buen fin de. Buenas Buenas noches. noches. Nos vemos. Me había apagado el teléfono, profe. No hay problema. Buenas noches. Disculpas. Chau, chau. Chau,